Continuamos leyendo Segunda de Reyes del capítulo 15 al capítulo 16-20, en donde dice: Usías gobierna sobre Judá. Usías, hijo de Amasías, comenzó a gobernar Judá durante el año 27 del reinado de Jeroboam II en Israel. Tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Sin embargo, no destruyó los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. El Señor hirió al rey con lepra, enfermedad que le duró hasta el día de su muerte, y vivió aislado en una casa aparte. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. Los demás acontecimientos del reinado de Usías y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Usías murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David y su hijo Jotam lo sucedió en el trono. Vamos a leer la descripción de estos versículos. Usías también era conocido como Azarías. Su historia se relata con más detalle en 2 de Crónicas 26. Él también es mencionado en Isaías 1:1 y 6:1. Antes de que Usías comenzara a reinar, Israel había destruido 180 metros de la muralla de Jerusalén y capturado al rey Amasías. Durante los 52 años del reinado de Usías, la muralla fue destruida y la ciudad fortificada, y Judá se liberó de Israel. Debido a la devoción de Usías hacia Dios, Judá disfrutó de paz y prosperidad como no había experimentado desde los días de Salomón. Y del versículo 4 dice: Usías tuvo muchos logros, pero al igual que su padre Amasías y su abuelo Joás, no destruyó los santuarios paganos. Usías siguió el ejemplo de los reyes de quienes había escuchado historias y a quienes había observado mientras crecía. Aunque el padre y el abuelo de Usías fueron en esencia buenos reyes, en ciertas áreas importantes eran malos modelos. Para superar la influencia de las personas que fueron malos ejemplos de nuestra vida, debemos buscar mejores ejemplos para imitar. Todos y cada uno de nosotros tenemos malos ejemplos en nuestra vida, así que tratemos de buscar los buenos ejemplos. Cristo es el modelo perfecto. No importa en qué ambiente te criaste, ni quién influyó en tu vida. Tú puedes superar esas limitaciones cuando sigas el ejemplo de Cristo y te esfuerces en vivir como Él. O sea, no tenemos pretexto para portarnos mal o hacer cosas malas, porque Cristo vino a demostrarnos que todo eso lo podemos cambiar con Él. La descripción del versículo 5 dice: durante 10 años Jotam cogobernó con su padre Usías. Hay varias razones por las cuales un padre podría decidir cogobernar con su hijo. El padre era muy anciano y necesitaba ayuda. El padre deseaba capacitar a su hijo para que gobernara a la nación. El padre estaba enfermo o en el exilio. Hubo varios corregentes durante el periodo de los reyes: Asa, Josafat, Joram, Usías, Jotam, Joás, Jeroboam y Ezequías, Manasés. Dice: hubo varios corregentes durante este periodo. Eso literalmente, yo creo que siempre es bueno cuando quieres que tu hijo se quede con algo, con una responsabilidad, pues que junto con él vayas guiándolo, puedas darle tu sabiduría y lo vayas, pues tomando de la mano de alguna manera para corregir y exhortar y alentar y edificar y todo lo que sea para que a ellos les vaya excelente y cuando tú no estés, ellos lo sigan haciendo. Seguimos leyendo. Zacarías gobierna sobre Israel.
Zacarías, hijo de Jeroboam II, comenzó a gobernar Israel durante el año 38 del reinado de Usías en Judá y reinó en Samaria 6 meses. Zacarías hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que sus antepasados. Se negó a apartarse de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y hizo cometer a Israel. Entonces Salum, hijo de Jabes, conspiró contra Zacarías, lo asesinó en público y ocupó el trono en su lugar. Los demás acontecimientos del reinado de Zacarías están registrados en el libro de la historia de reyes de Israel. Así se cumplió el mensaje que el Señor le había dado a Jehú cuando dijo: tus descendientes serán reyes de Israel hasta la 4ª generación. Y continuamos leyendo la descripción. Zacarías fue un rey malvado porque causó que Israel pecara, incitó al pueblo a rendir culto a los ídolos. El pecado en nuestra vida es muy grave, pero más grave aún es causar que otros desobedezcan a Dios. Pero más, somos responsables por la manera en que influimos a otros. Tengan cuidado con los pecados dobles, los que no solamente nos causan daño, sino que también dañan a los demás al incitarlos a pecar. Tenemos por supuesto que tener mucho cuidado, porque una cosa es cuando tú pecas y tú sabes que hoy lo estoy pecando, lo siento, y cuando haces que los demás lo hagan. Entonces seguimos leyendo la descripción del versículo 10, en donde dice: el profeta Amós le avisó a Zacarías sobre su muerte inminente y al fin de la dinastía de Jeroboam. Amós 7:9. Y continuamos leyendo el versículo 13. Salum gobierna sobre Israel. Salum, hijo de Jabes, comenzó a gobernar Israel durante el año 39 del reinado de Usías en Judá y reinó en Samaria solamente un mes. Manahem, hijo de Gadi, llegó a Samaria desde Tirsa y lo asesinó y ocupó el trono en su lugar. Los demás acontecimientos del reinado de Salum, incluso su conspiración, están registrados en el libro de la historia de reyes de Israel. Leamos la descripción de este versículo. Dice: documentos antiguos dicen que Manahem era el comandante del jefe del ejército de Jeroboam II. Para más información sobre el reinado de Jeroboam podemos ver el capítulo 14 del versículo 23 y 29. Y después del asesinato del hijo de Jeroboam, el capítulo 15, 8-10, Manahem probablemente consideró que él debía ser el sucesor al trono de Israel y no Salum. Pues cuando nosotros creemos que, ay, es que él no se lo merecía, esto era para mí, ¿no? No sé si te aparece algo conocido. Manahem gobierna sobre Israel. En esos días, Manahem destruyó la ciudad de Tapúa y todos sus alrededores hasta Tirsa, porque sus habitantes se negaron a entregar la ciudad. Mató a toda la población y les abrió el vientre a las mujeres embarazadas. Manahem, hijo de Gadi, comenzó a gobernar Israel durante el año 39 del reinado de Usías en Judá y reinó en Samaria 10 años. Manahem hizo lo malo a los ojos del Señor durante todo su reinado. Se negó a apartarse de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, e hizo cometer a Israel. Entonces Tiglat-Pileser, rey de Asiria, invadió la nación, pero Manahem le pagó 34 toneladas de plata con el fin de obtener su apoyo para afianzar su soberanía real. Para conseguir el dinero, Manahem extorsionó a los ricos de Israel, obligando a que cada uno le pagara 50 piezas de plata al rey de Asiria. Por eso el rey de Asiria dejó de invadir Israel y se retiró del país. Los demás acontecimientos del reinado de Manahem y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Manahem murió, su hijo Pecaía lo sucedió en el trono. Vamos a leer la descripción de estos versículos en donde dice: Manahem, igual que los reyes anteriores, hizo pecar a su pueblo. Manahem hizo lo malo a los ojos del Señor.
Qué horrible epitafio para un líder. Los líderes afectan en gran manera a la gente que dirigen. Pueden alentar o desalentar la devoción a Dios por medio de su conducta y por la manera que conducen sus negocios. Los buenos líderes no obstaculizan la fe en Dios ni impiden llevar una vida recta. Así que, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos permitas, Señor, si por algún momento nos permites ser líder en nuestra casa, en nuestro trabajo, en alguna reunión, Señor, que no afectemos, Señor, a los demás, sino que los podamos guiar de acuerdo a tu palabra, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Entonces seguimos leyendo la descripción del versículo 19 y 20 donde dice: el imperio asirio se estaba convirtiendo en una potencia mundial cuando el rey Tiglat-Pileser subió al trono. Por el contrario, Aram, Israel y Judá estaban en decadencia. Esta es la primera mención de Asiria en Segunda de Reyes. La invasión de Tiglat-Pileser ocurrió en el 743 a.C. Israel se volvió su vasallo y Manahem tuvo que pagarle tributo a Asiria. Esta fue la primera de 3 invasiones de Asiria. Hablan de Asiria y 17.6 hablan de las otras. Seguimos leyendo los versículos 23. Pecaía gobierna sobre Israel. Pecaía, hijo de Manahem, comenzó a gobernar Israel durante el año 50 del reinado de Usías de Judá y reinó en Samaria 2 años. Pecaía hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Entonces Peca, hijo de Remalías, comandante de ejército de Pecaía, conspiró contra el rey con el apoyo de 50 hombres de Galad. Peca asesinó al rey también a Arbod y a Arie en las ciudades del palacio de Samaria, y Peca ocupó el trono en su lugar. Los demás acontecimientos del reinado de Pecaía y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de reyes de Israel. Esto es una descripción del versículo 23 y 26, no hay descripción, pero podemos ver cómo hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Había traición, bueno, todo esto de verdad que lo vemos en las mejores series de Netflix, ¿no? Y de otras aplicaciones, en maravillosas películas en donde te meten. Digo, a mí me encanta el cine, yo voy, me siento, lo disfruto muchísimo, porque de alguna manera te sientas y te vas de tu vida un ratito para vivir la vida de alguien más que está dentro de la pantalla, dentro de una persona. Pero si nosotros nos ponemos a leer la Biblia, podemos ver que definitivamente aquí hay traiciones, hay matanza, hay guerras, hay reyes malvados, ¿no? Reyes que a veces hicieron lo bueno delante de Dios y lo malo. Así que esto es la vida. O sea, no sé cómo tú creas que es tu casa, la casa de tus vecinos, la de los vecinos de la otra colonia, los ricos, los pobres. Pero finalmente siempre, fíjense cómo el corazón del hombre seguimos haciendo esto, ¿no? A veces Dios nos habla y de repente dicen, y hizo lo malo delante de Dios, e hizo lo malo, y pecó, y hizo, y defraudó. Entonces, vamos a tratar de aprender de esto para pedirle a Dios que nos ayude a que nosotros no pequemos, ¿no? Delante de Él de una manera que lo decidamos, sino vamos a tratar de entender que todo el libro de Reyes se trata de esto. Y bueno, voy a seguirlo leyendo para evitar seguirme involucrando en pensar que si tú tienes algún comentario, también por supuesto me encantaría que lo escribieras. Si estás leyendo tu Biblia y tú quieres poner algo que te pareció muy interesante, por favor ponlo, te lo voy a agradecer muchísimo. Después dice, Peca gobierna sobre Israel. Peca, hijo de Remalías, comenzó a gobernar Israel durante el año 52 del reinado de Usías de Judá y reinó en Samaria 20 años. Peca hizo lo malo a los ojos del Señor, se negó a apartarse de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Durante el reinado de Peca y el rey Tiglat-Pileser de Asiria volvió a atacar a Israel y tomó las ciudades de Hijón, Abel Bet
Maca, Janoa, Sedes y Azor. También conquistó las regiones de Galaad, Galilea y todo el territorio de Neftalí, y a los habitantes los llevó cautivos a Asiria. Entonces Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca y lo asesinó. Oseas comenzó a gobernar Israel durante el año 20 de Jotam, hijo de Usías. Los demás acontecimientos del reinado de Peca y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Y leemos esta descripción. Oseas fue el último rey de Israel. Y de la descripción del 32 dice: un año después de que Peca subió al trono de Israel, murió Usías, también llamado Azarías de Judá. Y el profeta Isaías tuvo una visión de la santidad de Dios y de la futura descripción de Israel. Si deseas más detalles sobre la visión de Isaías, ve Isaías capítulo 6. Y continuamos leyendo. Jotam gobierna Judá. Jotam, hijo de Usías, comenzó a gobernar Judá durante el segundo año del reinado de Peca en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Jotam hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Hizo todo lo que había hecho su padre Usías, pero no destruyó los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificio y quemando incienso allí. Él reconstruyó la puerta superior del templo del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Jotam y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. En esos días el Señor comenzó a enviar contra Judá al rey Rezín de Aram y al rey Peca de Israel. Cuando Jotam murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David y su hijo Acaz lo sucedió en el trono. Leamos la descripción de estos versículos. Dice: se pueden decir muchas cosas buenas acerca de Jotam y su reinado, pero falló en un asunto muy importante. No destruyó los santuarios paganos. Permitirlos era una clara violación del primer mandamiento, en Éxodo 23. De manera similar, nosotros podemos llevar lo que consideramos una buena vida y no cumplir con lo más importante. Toda una vida de hacer el bien no es suficiente si cometemos el error de no seguir a Dios de todo corazón. Para un verdadero seguidor de Dios, Él es la prioridad de todas las áreas de la vida. ¡Uy, qué emocionante! Pues vamos a seguir leyendo el capítulo 16, donde dice: Acaz gobierna sobre Judá, y llegaremos hasta el versículo 20. Acaz, hijo de Jotam, comenzó a gobernar Judá durante el año 17 del reinado de Peca en Israel. Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor su Dios, como sí lo había hecho su antepasado David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel, hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego. De esta manera, siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado en la tierra del paso de los israelitas. Sí, vamos a leer esta descripción. Acaz era tan depravado que sacrificó a su propio hijo a los dioses paganos. Esa era una práctica de los cananeos, a quienes los israelitas debieron haber expulsado en la tierra. Del versículo 5, la descripción. No hemos seguido. Seguimos leyendo el versículo 4. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los santuarios paganos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Entonces el rey Rezín
de Aram y rey de Peca de Israel, subieron hacia Jerusalén para atacarla. Sitiaron a Acaz, pero no pudieron vencerlo. En esos días el rey de Edom recuperó la ciudad de Elat para Edom. Expulsó a la gente de Judá y mandó a edomitas a habitar el lugar. Allí viven hasta el día de hoy. Estamos llegando al versículo número 6 y vamos a leer la descripción del versículo 5. Tanto Israel como Aram estaban bajo el dominio asirio. Ambos se unieron contra Judá esperando obligar al reino del sur a unirse y a su revuelta contra Asiria y así fortalecer su alianza occidental. Sin embargo, el plan se volvió en su contra cuando Acaz inesperadamente le pagó a Asiria para que lo rescatara. Lo veremos en el capítulo 16, 8 y 9. Entonces, seguimos leyendo a partir del versículo 7, donde dice... El rey Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, con este mensaje: yo soy tu siervo y tu vasallo. Sube a rescatarme de los ejércitos de Aram e Israel que me atacan. Después Acaz tomó la plata y el oro del templo del Señor y el tesoro del palacio y envió todo como pago al rey de Asiria. Entonces el rey de Asiria atacó Damasco, la capital aramea, y llevó cautivos a los habitantes y los estableció en Kir. También mató al rey Rezín. Luego el rey Acaz se dirigió a Damasco a encontrarse con Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Mientras estaba allí observó detenidamente el altar y le envió un modelo de altar al sacerdote Urías. Junto con él diseño bien detallado. Urías siguió las instrucciones del rey y construyó uno igual y lo tuvo listo antes de que el rey volviera a Damasco. Cuando el rey regresó, inspeccionó el altar e hizo sacrificios sobre él. Presentó una ofrenda quemada y una ofrenda de grano. Derramó una ofrenda líquida y roció sobre el altar la sangre de ofrendas de paz. Luego el rey Acaz quitó el antiguo altar de bronce en su lugar al frente del templo del Señor, entre la entrada del altar nuevo, y lo colocó al lado norte del altar nuevo. Le dijo al sacerdote Urías: usa el altar nuevo para los sacrificios de las ofrendas quemadas y las ofrendas quemadas de todo el pueblo, así como sus ofrendas de grano y sus ofrendas líquidas. Rocía sobre el altar nuevo la sangre de todas las ofrendas quemadas y todos los sacrificios. El altar de bronce será únicamente para mi uso personal. Así que el sacerdote Urías hizo tal como el rey de Acaz le ordenó. Luego el rey quitó los paneles laterales y los tacones de carretas para llevar agua. También quitó de encima de los bueyes de bronce el gran tazón de bronce llamado el mar y lo puso sobre el empedrado por deferencia al rey Asiria. También quitó una especie de cubierta que se había construido dentro del palacio para usar los días de descanso, así como la entrada exterior al templo del Señor. Vamos a leer estas descripciones que creo que dice: Acaz fue a Damasco para expresarle su gratitud y lealtad a Tiglat-Pileser. Como los asirios habían capturado Damasco, la capital de Aram, Acaz tenía miedo de que también lo atacaran a él. Lamentablemente confiaba más en el dinero que en Dios para que el poderoso reino invadiera su tierra, y por lo tanto su plan fracasó. Aunque Tiglat-Pileser no conquistó Judá, ocasionó muchos problemas y Acaz se arrepintió de haberle pedido ayuda. Y seguimos con la descripción desde el versículo 10 al 16. Dice: el malvado rey Acaz imitó las costumbres religiosas paganas, cambió los ritos del templo y utilizó el altar para su beneficio personal. De esta manera mostró que no le importaban los mandatos de Dios.
Es fácil condenar las acciones de Acaz, pero a veces nosotros actuamos de manera similar cuando tratamos de adaptar el mensaje de Dios conforme a nuestras preferencias. Debemos adorar a Dios por ser quien es y no por lo que nosotros egoístamente quisiéramos que fuera. Y de las descripciones 14 y 18 dice: Acaz reemplazó el altar de bronce, el altar de las ofrendas quemadas, con una réplica de altar pagano que vio en Damasco. No desechó el altar de bronce, sino que lo cambió de lugar y lo utilizó para la adivinación. Los tazones que quitó se usaban para lavar los sacrificios y el mar era un enorme tazón donde se guardaba el agua para el uso del templo. Esto fue sumamente grave, ya que Dios había dado instrucciones específicas sobre la apariencia del altar y acerca de su uso. Eso lo vemos en Éxodo del capítulo 27, versículo 1 y 8. Instalar este nuevo altar era como instalar un ídolo. Pero como Judá era vasallo de Asiria, Acaz estaba deseoso de complacer al rey asirio. Tristemente, Acaz permitió que el rey asirio reemplazara a Dios como líder de Judá. Nada ni nadie debe tomar el lugar del liderazgo de Dios en nuestra vida. Nada ni nadie. Tenemos que entender que nada ni nadie nos puede hacer que nosotros reemplacemos a Dios de nuestra vida. Eso es no tener ningún ídolo. A lo mejor ahorita puede que no pongas altares, o hay personas que siguen poniendo altares. Desgraciadamente ponen imágenes de bronce, de plata, de pinturas, de lo que sea, les ponen enfrente una veladora y no hay nada. Aquí Dios dice que nada, con nada debemos reemplazar reemplazarlo a Él. El primero es Él y no debemos de poner nada con Él porque Él no necesita nada para estar en contacto contigo. Después seguimos leyendo la descripción que viene aquí. Acaz era un rey sin convicciones y Urias un sumo sacerdote débil y transigente. El sistema religioso de Judá estaba en desorden. Ahora incluía costumbres paganas y su meta principal era complacer a quienes estaban en el poder. Si imitamos a otros a fin de complacerlos, nos arriesgamos a que se vuelvan más importantes que Dios en nuestra vida. Eso es, vamos a tener que estar siempre pidiéndole a Dios sabiduría y discernimiento para que nosotros al ver personas que tal vez nos parece que tienen un buen estilo de vida, una buena vida, no se conviertan en ídolos. Y dejemos a Dios de un lado para ponerlos a ellos primero. Y el versículo 19 y 20 con los que vamos a terminar dice: los demás acontecimientos del reinado de Acaz y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Acaz murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Luego su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Y pues hasta aquí terminamos la lectura de Segunda de Reyes. Vamos por supuesto a pedirle a Dios sabiduría siempre, cada vez que podamos. Dios dice que se la pidamos y la pidamos sin que estas cosas, sin que dudemos. Él nos la da. Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor por lo que estamos nosotros aquí aprendiendo. Te pedimos que no permitas, Señor, que pongamos altares que no sean para ti, Señor, que te ofendamos con nuestras acciones. Ayúdanos, Señor, para que nosotros, tanto nosotros como nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia y todas las generaciones que vienen por debajo de nosotros, Señor, y todo lo que nosotros hacemos sea bendecido por ti. Danos, Dios, por favor, ese discernimiento. Permite que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, Señor, sea quien nos guíe, quien nos diga lo que está bien, lo que está mal. Ayúdanos y háblanos claro, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar leyendo la Biblia continuamos con Salmos del capítulo 147 del 1 al 20.